a partir de este juicio y fundamentalmente a partir de 1984, justamente ante la necesidad de las exhumaciones, se creó, digamos, el equipo argentino de antropología forense. Ese equipo fue entrenado por un antropólogo forense norteamericano que era Clay Snow y digamos, ese equipo con Clay Snow estuvo en Mar del Plata eh, en la exhumación del caso de Liliana Pereira, que era una chica secuestrada en La Plata. Y justamente el caso de Liliana Pereira fue el caso que exhibió Clay Snow cuando explicó su metodología de trabajo y digamos, las averiguaciones que había podido hacer en el caso de Liliana Pereira. Porque ese caso fue muy significativo, porque ese tipo de exhumación permitió primero demostrar el homicidio, porque haciéndose esta exhumación antropológica se pudieron encontrar restos de los proyectiles alojados en el cráneo, demostrando, digamos, pudiendo demostrar los disparos a corta distancia. Y además, este tipo de exhumación permitió, por lo menos, probar efectivamente de que el hijo de Liliana Pereira había nacido. Es decir, porque se había podido detectar a través de determinadas marcas óseas en la pelvis de que había estado embarazada y que a la vez no había restos óseos de un feto en la tumba. Entonces, digamos, esos hechos, digamos, que se habían podido probar desde el punto de vista pericial, recién se pudieron hacer en la medida en que esas exhumaciones fueron hechos a través de una tecnología forense avanzada, ¿no? Que permitía la preservación de las pruebas, que los sistemas clásicos no permitían, donde a veces hasta se utilizaban palas mecánicas, digamos, había mecanismos bastante tremendos, y en otros, bueno, a pala nomás, pero donde no se preservaban los restos, en cambio, este sistema antropológico, el antropológico forense, era muy preciso porque tenía una metodología arqueológica y por lo tanto iba sacando, digamos, los restos, iba descubriendo paulatinamente el resto óseo y iba hasta mostrando cuál había sido la posición en la que había sido dejado, si existían rastros de telas, de algo que pudiera, digamos, identificar el cuerpo, de pelos, por ejemplo, que en algunos casos se encontraron, entonces sobre los cuales hasta se pueden hacer estudios de ADN en la actualidad. Es decir, distintos elementos que podían favorecer una identificación y no solamente eso, sino favorecer una investigación penal de los ilícitos, ¿no? Entonces nosotros tuvimos digamos, ese privilegio de alguna manera de participar de ese desarrollo embrionario del equipo argentino de antropología forense, la presencia de Clay Snow y después en varias exhumaciones posteriores también que el equipo estuviera presente en Mar del Plata y las hiciera en esta ciudad, ¿no? Y eso favoreció, vuelvo a insistir, no solamente la posibilidad real de identificación, sino también de aportar elementos concretos a una causa penal, ¿no? A una investigación penal.